Tenemos tanto que agradecer a Dios realmente. Somos tan bendecidos que a veces ni cuenta nos damos de las peticiones que el Señor nos da. Pero es importante que podamos meditar, que podamos hacer una pausa en nuestras vidas y agradecer a Dios por todo lo que Él nos da, por todas las cosas, por todas las situaciones que Él permite también que nosotros podamos atravesar, porque en cada circunstancia podemos aprender algo. Al menos los hijos de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas funcionan bien. Podemos quitar una lección de vida de cada situación que se nos permite que atravesemos. Entonces, de esa manera, con gratitud al Señor, con gozo en el corazón, vamos a poder exaltarle y demostrar al Señor que estamos agradecidos por la obra en la cruz que Él hizo por nosotros. Quiero que vayamos por favor a Proverbios capítulo 5. Con la ayuda del Señor vamos a desarrollar el tema número 18 y el título es Pon atención. Parece algo nada nuevo, ¿verdad? Pon atención. Todo lo que nos viene diciendo Proverbios prácticamente es atiende, presta atención, escucha, oye. Ahora nos dice pon atención nuevamente, porque las palabras que nos va a hablar el Señor a través de la Biblia, a través de las Escrituras, son de vital importancia para sus hijos. Comienza diciendo este proverbio: hijo mío, está atento a mi sabiduría, dice, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Acá de vuelta, como dije recién, la palabra nos repite escuchar, poner atención, ¿verdad? Estar atentos, inclinar nuestros oídos. Como dijimos al principio, nos llama a que prestemos atención a la palabra de Dios. Y todas estas palabras son como carteles de advertencia que están en una carretera, ¿verdad? Y son para que nos llamen la atención, para que podamos meditar, ¿verdad? Y como nos dice justamente, atender al consejo, porque es algo muy importante lo que la palabra nos está hablando. Y en realidad a todos los seres humanos nos pasa que es demasiado fácil subestimar algo que tenemos. Dice un dicho común: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? No valoramos lo que tenemos, y eso pasa generalmente en todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos salud, no valoramos, ¿verdad? Destruimos nuestra salud. Tenemos muchas cosas que el Señor nos da y no nos damos cuenta hasta que perdemos, ¿verdad? Recién cuando nos falta eso que el Señor nos había dado, había sido yo tenía esto, había sido el Señor me dio la bendición de poder caminar, no lo sé, para su gloria, de repente, ¿verdad? Entre otras cosas que tenemos que el Señor nos ha dado. Algo que el Señor nos está dando es la sabiduría de su palabra. Y realmente hoy en día, algo que todos tenemos y no valoramos tanto o no se nota tanto, es la palabra de Dios. La libertad de compartir la palabra de Dios donde sea, como sea, ¿verdad? A quien sea. No hay persecución, gracias a Dios, todavía, ¿verdad? La palabra dice que van a venir tiempos difíciles y por las noticias escuchamos que en muchos lugares se prohíbe el predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar si un día vienen a prohibirnos? Cierran la iglesia, nos quitan nuestra Biblia, prohíben que tengamos porciones de la palabra. Ahí vamos a valorar, ¿verdad? Ahí vamos a buscar, y como contaba el otro día el hermano Hugo, como creo que era en China, que teníamos tiempo para leer un pedazo de la Biblia y ya el que estaba atrás le pedía lugar para que pueda leer también.
deseando las Escrituras, deseando la palabra de Dios. Así es que es algo que realmente necesitamos valorar, la palabra de nuestro Dios. Y la sabiduría que Él nos está dando, no decir, yo ya tengo, yo ya conozco, sino cada día buscar más de Él. Porque no hay límite, no hay un punto en que digamos, yo ya soy sabio, yo ya aprendí todo, ¿verdad? Cuando llegue ese día pienso que ya vamos a estar en la presencia del Señor. Pero mientras estemos en esta vida tenemos todavía mucho que aprender. Siempre hay algo más que el Señor nos quiere enseñar. Lo importante es estar dispuestos a aprender y dispuestos a ser enseñados también, a recibir la corrección. Dice una versión, estos mismos versículos: Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y a mi entendimiento inclina tu oído, para que guardes la sana iniciativa, dice esta versión, y tus labios conserven el conocimiento. Y estos beneficios que nos da el versículo 2, la sana iniciativa, ¿verdad?, o guardar el consejo, tiene mucho que ver con la prudencia. También tiene que ver con ser astutos y sagaces. En varias porciones de la palabra se menciona la sagacidad, la astucia, ¿verdad?, tanto para el bien como para el mal. Pero nosotros estamos llamados a ser astutos y sagaces para el bien, para hacer el bien, no para hacer mal a mi prójimo, no para hacer la maldad, ¿verdad?, sino para hacer el bien. Nos dice la prudencia, la sana iniciativa. Es algo que solamente un nacido de nuevo puede reflejar. Una sana iniciativa. Podemos decir una inclinación para hacer el bien, ¿verdad? Algo que es producto del nuevo nacimiento. Algo que lastimosamente no viene dentro nuestro, ¿verdad?, sino que es un don que el Padre nos da cuando nos rendimos a Él. La discreción es algo que se menciona bastante en Proverbios, ¿verdad?, y es algo que tanto necesitamos como hijos de Dios. La discreción. Tus labios conserven la ciencia, nos dice la palabra. Entonces, conservar ese conocimiento, atesorar este conocimiento y que nuestros labios reproduzcan estas palabras que hablamos, que aprendemos del Señor, ¿verdad? Eso es un gran tesoro. Eso es poder caminar en realidad en la verdad, ¿verdad? Dirigirnos a andar en los caminos del Señor. Como dije hace rato, muchas veces se utiliza la palabra astucia para el engaño. Ser astuto para engañar, para ganar algo más. Pero también la palabra nos manda a ser astutos para el bien, ¿verdad? Para poder predicar, para poder ser rápidos y hábiles en lo que tiene que ver con las Escrituras. Un ejemplo de astucia, que siempre damos este ejemplo, es de los jóvenes que estaban en Babilonia, que fueron llamados para adorar a la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Y ellos con astucia dijeron que no nos vamos a postrar ante tu estatua, oh rey, con todo respeto, pero ellos se opusieron, ¿verdad? Entonces, aquella sagacidad, aquella astucia utilizada para el bien, es algo que Dios quiere que también nosotros tengamos. Parte del discernimiento, es fruto del discernimiento que nos da la palabra de Dios. Saber qué decisión tomar entre el bien y el mal. ¿Ven? Hay otro concepto que nos da este versículo 2 que dijimos que es el conocimiento o la ciencia. Y el conocimiento, la ciencia, es algo que el joven, o en este caso el estudiante de Proverbios, los que estamos estudiando Proverbios, vamos a ir adquiriendo a medida que prestamos atención a la palabra.
Si yo no presto atención a la palabra, no puedo adquirir conocimiento. O de repente puedo adquirir puro conocimiento, pero no tener la sabiduría para emplear, para utilizar ese conocimiento, ¿verdad? De repente llenarnos de información nada más y no saber cómo aplicar a nuestras vidas puede ser una pérdida de tiempo al final. La intención no es solamente aprender de memoria la palabra, sino poder aplicar lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso nos dice nuevamente, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y en esta pequeña introducción de estos dos versículos, en resumen, ¿verdad?, es un concepto general de lo que Proverbios en general nos habla. Ser astutos y ser sagaces para adquirir conocimiento, para el bien, para hacer lo bueno ante los ojos de nuestro Dios. Y como dijimos anteriormente, nos encontramos con esta advertencia nuevamente. Está atento, inclina tu oído, ¿verdad? Hay algunos estudiosos que dicen que estas primeras palabras de este capítulo 5 corresponden al rey David directamente. Son palabras que Salomón transcribió de consejos que le había dado su padre. Y vamos a comenzar, dice el verso 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Voy a volver a leer el verso 1 para que pueda tener sentido cómo va la introducción y luego ya comienza la exhortación, que como dijimos recién, viene de David, una persona que atravesó, experimentó aquella situación, ¿verdad? Y luego de eso advierte al lector, advierte primeramente a su hijo Salomón, y luego a nosotros, ¿verdad? Advierte de lo malo que es andar por estos caminos. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Ya en el estudio anterior habíamos hablado de algunos órganos que son de vital importancia para el cuerpo y también para el espíritu. ¿Se acuerdan? Boca, piel, oídos, ojos, corazón, ¿verdad? Son prácticamente 5 órganos de nuestro cuerpo que tienen mucho que ver con la parte espiritual, ¿sí? Los pies hablan de nuestro camino, nuestra conducta. Los ojos tienen mucho que ver con nuestro alimento, ¿verdad? De qué nos estamos alimentando. El corazón tiene que ver con las decisiones que tomamos. Los oídos también tienen que ver de qué nos estamos alimentando, ¿verdad? La boca, el producto de todo el alimento que entra a nuestro cuerpo, ¿verdad? Que sale. Entonces, en realidad el autor de Proverbios ya nos estaba preparando al darnos esa analogía del cuerpo. Estaba preparando para lo que viene en este capítulo 5, advirtiéndonos, ¿verdad?, una amonestación, como dice el título, contra la impureza. Porque todos estos sentidos también tienen mucho que ver con la persuasión y el engaño que un hombre y una mujer pueden sufrir, pueden percibir. Nuestro tema anterior era un compromiso integral. ¿Se acuerdan? Ahí hemos hablado de, en realidad, parte de lo que podemos entender o recordar de aquella enseñanza es el compromiso que debe haber dentro del matrimonio. Y en el matrimonio con Dios, ¿verdad? Un compromiso integral de todas las partes
de nuestro pueblo. De repente escuchamos, y es muy común decir o escuchar que una persona se juntó con otra, ¿verdad? Se juntaron a vivir, van a probar qué tal les va. Cuando en realidad una persona se junta con otra sin matrimonio, es porque no hay compromiso. Es porque no funciona y nos separamos, cada uno por su lado, ¿verdad? A pesar de que hayan hijos de por medio, ese es el concepto distorsionado que el mundo tiene de una relación conyugal. Pero ¿qué nos dice el Señor? El compromiso debe ser entre ambas partes y con Dios, principalmente, ambos con Dios. Quiero que vayamos a Efesios 5, verso 21, un versículo muy conocido, principalmente dirigido a los hijos de Dios. Efesios 5, 21. Dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Acá hay muchas lecciones para las esposas y los esposos. Y de repente parece que hay más versículos para la mujer que para el varón, ¿verdad? Pero lo que podemos entender principalmente, de repente dice: las casadas estén sujetas a sus maridos. Y al marido también le dice que esté sujeto a su esposa en el Señor, en el sentido de, ¿verdad?, como leímos en el versículo 21, de someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es lo principal? No, vos no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. No es eso lo que nos enseña la palabra, sino si estamos siendo exhortados a guardar la comunión con Dios o hacer algo que a Dios le agrada, que no nos gusta, debemos someternos, seas el esposo o seas la esposa, porque esa palabra viene directamente de Dios. Si estamos buscando la integridad, estamos buscando, ¿verdad?, ser obedientes a nuestro Padre, como decimos. Entonces, forma parte de un compromiso, que aunque hayan muchos solteros todavía acá y algunos jóvenes, ¿verdad?, es necesario, hermanos, que aprendamos a recibir el consejo. Es necesario que escuchemos, que seamos avisados, ¿verdad? De repente, si uno no tiene esa oportunidad de escuchar la palabra, de ser exhortado, es muy difícil que tenga un resultado a la larga, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos este privilegio debemos aprovechar, recibir el consejo. Es mejor ser avisados y aprender, ¿verdad? Aprender de la experiencia de otros. Y de esa manera, hermanos, vamos a evitarnos muchos dolores, mucho acá nacido, ¿verdad? En este caso, podemos aprender nosotros los consejos del rey David, los consejos que él le daba a su hijo Salomón. Dice el versículo 3 de Proverbios 5, volviendo a nuestro texto principal: porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Dice una versión: pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Por una parte, estos versículos nos hablan del daño que puede causar una mujer extraña, una mujer ajena, ¿verdad?, a los hombres, en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Habíamos dicho que están involucrados los sentidos, ¿sí? Más adelante vamos a ir hablando más de eso. Por otra parte, en este mismo capítulo, la palabra exhorta al joven que recuerde cuál era el plan original de Dios para un matrimonio. No solamente el placer carnal, no solamente la unión de dos personas, sino que hay un plan perfecto de Dios. Porque la boda o el matrimonio
representa la unidad con Cristo, ¿sí? La iglesia representa a la novia y Cristo vendría a ser el esposo de la iglesia. Entonces, ¿quién le manda la palabra de Dios a la iglesia que sea? Una iglesia fiel, una iglesia santa, sujeta a su marido, a su esposo, ¿verdad? Una esposa, una iglesia pura y sin mancha, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay tantas exhortaciones en la palabra de que también esa santidad se refleje dentro de un matrimonio. El plan de Dios, que era hermoso, perfecto, satisface todas las necesidades que pueda tener la mujer y el hombre dentro del matrimonio perfecto, ¿verdad? Y ese plan del matrimonio es superior a lo que el mundo puede ofrecer. Por eso de repente para el mundo es locura que una persona diga, me quiero casar. ¿Por qué te dicen lo otro? ¿Para qué te dicen? ¿Por qué no vivir nomás así? Te pones la soga al cuello. Y es triste cuando los cristianos son los primeros que te dicen esas bromas, por decirlo así, ¿verdad? Pero en realidad debe ser un gozo que la persona haya encontrado a la persona que Dios preparó para ella, para pasar el resto de su vida. Quiero que vayamos a Génesis 2, versículo 18 al 25. Un pasaje muy conocido que nos deja una hermosa enseñanza. El plan de Dios para el hombre dice: y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice una versión, le haré ayuda semejante para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así como le puso perro, nos conocemos como perro, gato, todos los nombres que conocemos, nos dice la palabra que ese es el nombre que le puso Adán. Dice el 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El plan perfecto del Señor para la unidad matrimonial, para la unidad de dos personas, no simplemente, como dijimos, era procrear, era para otras cosas, ¿verdad? Sino es una representación de lo que Dios quiere para la iglesia, para cada persona, una unión santa, ¿verdad? Por eso es que nos dice al final, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban porque no había pecado. Era algo perfecto, algo santo, ¿verdad? Y así es el camino de Dios que nos conduce a la santidad. Sin embargo, el mundo es lo que va distorsionando todas las cosas que Dios ha creado. Y ya desde el principio vemos cómo la serpiente distorsionó algo que Dios creó, ¿verdad?
porque Dios dijo que no coman ni siquiera toquen, dijo la serpiente, agregando cosas que Dios no había dicho. Entonces, es importante, hermanos, para nosotros que podamos permanecer bajo este plan divino, este plan de Dios, porque aún no están casados que puedan apuntar a un matrimonio santo. ¿Cómo puedo apuntar a un matrimonio santo? Orando, pidiéndole a Dios y guardando, preparándome, ¿verdad? Para eso. No como algunos dicen, no me importa, Dios, no, eso no es para mí, ¿verdad? Sino buscar ese plan de Dios. Y Él a su tiempo nos va a recompensar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llegamos a este tema? Porque habíamos visto que el ser humano, movido por el pecado, distorsionó aquel plan perfecto de Dios, aquella santidad del matrimonio, y lo corrompió. Y luego está la exhortación, porque todo lo que Dios creó perfecto, dijimos, ¿verdad? El enemigo se encargó de distorsionar para que a nosotros nos llegue ya algo contaminado, algo pecaminoso. Por eso dice, los labios de la mujer extraña destilan miel. La miel representa algo deseable. Y en la palabra hay varias exhortaciones y varios ejemplos, ¿verdad?, que hablan de la sexualidad y el matrimonio, y en realidad nos exhorta a llevarlo a los pies del Señor para una santidad. El libro de Proverbios habla en varios capítulos, la mayoría de esos capítulos habla de la mujer adúltera, del hombre impuro, del hombre impío, perdón. ¿Y por qué creen que hace tanto énfasis a eso? Porque lo primero que se también. O sea, no es que es un tema de ahora nomás, ¿verdad? Es algo que, por lo que vemos, comenzó desde el principio, ¿verdad? Y eso es lo que fue degradando a la humanidad. Por lo visto, este problema no es solamente de ahora, ¿verdad? Sino ya desde el tiempo antiguo había este problema, y el Señor dejó escrito en la palabra para nuestra enseñanza. Entonces, hay un ejemplo que nos habla de un matrimonio, y es el matrimonio de Esaú, que está registrado en Génesis. Quiero que vayamos por favor a Génesis 26. La palabra nos deja un breve resumen de este matrimonio que, por lo que vemos, estaba conforme al plan perfecto de Dios. Y cuando hablamos de eso, hermanos, no quiere decir que a Dios se le haya escapado algo, ¿sí? Sino que hay ciertas cosas que Dios permite, un propósito que queda en su soberanía. Dice Génesis 26, 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Imagínense el resumen del matrimonio. Amargura de espíritu, no dice quebranto nomás. A veces escuchamos, es un quebranto para su mamá, un quebranto para su suegro, etc. Pero acá dice amargura de espíritu. ¿Por qué dice eso? Ya Esaú desde un principio ignoró, porque el Señor había hablado a sus padres, los mandamientos que Dios le había dado a su padre, y lo que sería su abuelo, ¿verdad? La prohibición que ellos tenían de juntarse con mujeres extrañas, ajenas a los pactos de Dios. Y entonces, como vemos en ese caso con dos mujeres paganas,
personas y él estaba demostrando su indiferencia hacia las cosas espirituales de esa manera. Entonces es que mandaron a Jacob, ¿verdad?, a que él busque en su tierra una mujer para poder casarse. Y vemos varias historias, por ejemplo, la historia de Judá y Tamar. Tamar era la nuera de Judá, ella quedó viuda, y en aquel tiempo quedar viuda y sin herencia, sin hijos de repente, era algo oscuro, que ellos quedaban desprotegidos, ¿verdad? Y tenía derecho, Judá tenía derecho de poder darle ¿cómo se llama la palabra? Podía redimirle, ¿sí? Pero él se negaba a redimirle a Tamar. Y ella tuvo que usar una astucia, ella se disfrazó de prostituta y engañó a Judá. Y al final Judá fue el que cayó y fue descubierto. Había sido, él andaba en otra vida. Se fue, buscó a una prostituta y se encontró que era su mujer. Entonces, hermanos, vemos, y hay otras historias más, parecen terribles en la palabra de Dios, que suceden en el pueblo de Dios y que están escritas para nuestra enseñanza. ¿Por qué creen que se registran esas historias? Pero para no seguir hablando de esas, hay una que resalta, y es el caso de José en Egipto, ¿verdad? Porque no podemos ignorar también, después de tanta influencia negativa sobre la sexualidad, que hablando en serio es algo perfecto que Dios ha imaginado, ¿verdad? Ha creado. Vemos el ejemplo de José, siendo él vendido, ¿verdad?, entregado por sus hermanos, traicionado. Él pudo utilizar todo eso como excusa para refugiarse en su pecado. Pero él decidió guardarse, no para otra persona simplemente, sino para Dios. Él decidió temer a Dios. Por eso, hermanos, importante que no solamente hagamos las cosas pensando en otra persona, sino yo voy a guardarme para mi Dios. Él es el que me está viendo, a Él voy a rendir cuentas. Soy santo para el Señor, y como consecuencia eso bendice a mi familia, eso bendice a mi esposa. El ejemplo más destacado que tenemos es también el de David, el más conocido, ¿verdad? Y lo que podemos entender es que después de haber caído en ese pecado, y no solo fue adulterio, sino fue acompañado de engaño y asesinato, ¿verdad? Y todo un desastre que ocasionó eso para su generación. Vemos que él escribe este consejo para que los que alcancen a leer estas palabras puedan guardarse. No hace falta experimentar para decir después, había sido, esto es así, sino ser avisados, tomar el consejo y huir de aquello. En realidad es un tema muy delicado que muy poco se toca en las iglesias, el tema de la sexualidad, y más aún dentro del matrimonio. Y no es un tema para llevarse también con ligereza, es algo realmente importante. Y como sabemos, nunca el engaño es directo, siempre uno es seducido, persuadido, ¿verdad?, al engaño. Pero es importante, hermanos, que podamos entender primeramente el compromiso que tú y yo hemos hecho con Dios, así como el ejemplo de José, y poder huir, poder ser sagaces para escapar de la muerte. No es como dicen algunos, un ratito nomás. No, esto no es nada, ¿verdad? Queriendo simplificar el tema por la importancia. Dijimos que el libro de Proverbios menciona bastante los sentidos y tiene mucho que ver con la persuasión
Por ejemplo, dice Proverbios 2, verso 16. Serán librados de la mujer extraña. Le habla a la persona que guarda la sabiduría, ¿verdad? De la ajena que halaga con sus palabras. En este caso, estamos viendo dos sentidos. Primeramente, la palabra que sale de la boca de la mujer ajena y el oído, podemos decir, del varón, ¿verdad?, que está escuchando esas palabras. Dice que vamos a ser librados si guardamos la sabiduría, si ponemos en práctica lo que el Señor nos habla en su palabra. Un poco más adelante, en el capítulo 6, verso 24, podemos leer en el verso 20, de vuelta otra amonestación, y dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Es como que le dice: por favor, mi hijo, haz todo lo posible para no olvidarte de esto. Dice: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. De vuelta, las palabras dulces como la miel, ¿verdad?, que pueden engañar. Y otro ejemplo tenemos en el capítulo 7, verso 13, verso 21, dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Y acá en este capítulo nos habla de un hombre simple, un hombre que va por el camino, es atraído, es engañado y cae, y luego va, dice el verso 22 del capítulo 7, al punto se marchó tras ella. Casi no puso resistencia, pero se dejó llevar. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Nadie te advierte, nadie te dice, o la persona que es seductora no te está diciendo: ven conmigo, esto te va a llevar a la muerte, esto va a destruir tu familia. El pecado no te muestra esa parte. Por eso Proverbio nos dice que es algo persuasivo. En otras palabras, no oigas, no prestes atención a aquellas palabras que destilan miel, que son tan suaves como el aceite, dice la palabra. Entonces, en el verso 4 podemos, volviendo al capítulo 5, nos dice: más su fin es amargo como el ajenjo. En el verso 3 nos habla supuestamente de la dulzura, ¿verdad? La dulzura del engaño. Y en el 4 ya nos muestra cuál es el fin, cuál es la realidad de aquel engaño. Y estos dos adjetivos que nos muestra la palabra, amargo y agudo, expresan la realidad de aquella persona, como dice el capítulo 7, que va tras esos pasos, que va como al matadero, ¿verdad? La palabra también nos menciona de la espada de doble filo. Dice acá el verso 4: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Primeramente nos menciona al ajenjo, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es el ajenjo? Algo, no sé si es un yuyo o algo. Yuyo, ¿verdad?
Es algo que también se menciona mucho en la Biblia, y no precisamente como remedio espiritual, sino como haciendo referencia a amargura, desolación, tristeza. Nunca probé, pero no probarlo. Quiero que vayamos por favor a Lamentaciones 3, versículo 15. Lamentaciones 3:15 dice: me llenó de amarguras, me embriagó de ajentos. Es una expresión que habla Jeremías, demostrando de esa manera cuán amarga y dolorosa era la situación que él estaba atravesando, ¿verdad? Me llenó de amarguras, me embriagó de ajentos. Y cumpliendo prácticamente lo que ya había dicho en el libro mismo de Jeremías, la palabra que decía: así ha dicho Jehová, he aquí, haré comer ajenjo a este pueblo. Eso está en Jeremías 9:15. Entonces vemos la referencia que nos da la palabra de Dios. Vemos que el fin de aquello que parece dulce al principio, vemos como algo que nos conduce directamente a la muerte, pero pasa por un proceso amargo, ¿verdad? Algo que no es deseable para ninguna persona. Por eso es que la palabra ya nos advierte antes que uno caiga en aquel pecado. La palabra de Dios nos habla de la espada de dos filos, y es un instrumento fundamental en la batalla. Josué y el otro pasaje habla de cómo ellos afilaban sus espadas para la batalla, y no era simplemente una simple espada, ¿verdad? Dice espada aguda y de doble filo. La espada de dos filos no precisamente, bueno, yo antes entendía que primero me cortan bien, después me cortan, pero no hay ningún guerrero habilidoso o inteligente, por lo menos, ¿verdad?, que se corte primero ahí y después a su enemigo, ¿verdad? Entonces no es ese sentido de lo que estamos hablando, sino hablamos de una espada que es súper filosa y destructiva. Cuando entra al cuerpo, va cortando todo lo que hay adentro, a ambos lados, a ambas hojas, ¿verdad? No queda nada sano donde entra la espada. Y de eso nos habla también el autor de Hebreos, refiriéndose en este caso a la palabra de Dios, en Hebreos 4:12. Quiero que vayamos, por favor. También puede ser para defensa y ataque, ¿verdad? Nos dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así como la palabra de Dios corta toda carne que hay en nuestro espíritu, corta toda carnalidad que hay en nuestra vida espiritual, así mismo, pero en el otro sentido, son las palabras de esta mujer extraña que corta y destruye todo lo espiritual que pueda haber en su vida. Mata todo, ¿verdad? Que conduce a la muerte, dice la palabra. De esa misma manera son estas palabras persuasivas de aquel que se deja engañar. No es que no a todos, ¿sí?, sino a quien se deja engañar. Por algo la palabra, vuelvo a decir, nos advierte para que seamos sagaces y astutos, así como fue José en Egipto con la esposa de Potifar. Tengamos las agallas, ¿verdad?, para huir
si es posible. Los versículos 5 y 6 ya directamente nos cuentan cómo termina esta situación. Dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, no considerares el camino de vida. Hay otra versión que nos dice otro sentido de este versículo 6: no toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Es una persona que sabe que está en un mal camino, pero no reconoce, no acepta que su vida es inmoral, ¿verdad? No acepta que ella está haciendo algo malo. Entonces, esta es la radiografía o el diagnóstico de una mujer inmoral con el hombre incauto que se deja seducir. La palabra de Dios nos exhorta, hermano, a que no seamos incautos, a que seamos avisados. Amén. Proverbios 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3. Dice la palabra de Dios: el avisado ve el mal. ¿Qué dice? Se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, ¿cuántos están siendo avisados hoy? Todos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si pasamos por el mal que recibimos a través del mal? ¿Qué dice la palabra que somos en ese caso? Simples, ¿verdad? Porque ya nos avisó. En la ruta, en la calle, se estaba poniendo muchos reductores de velocidad con el letrero reflectivo y te muestra de poquito y te dice reductor de velocidad. ¿Y qué pasa si vos no reducís la velocidad? Puedes romper toda tu cubierta, puedes ocasionar un accidente también. Si no hiciste caso a la advertencia, ¿verdad?, vas a recibir el daño, en otras palabras. Asimismo dice la palabra: el avisado ve el mal y se esconde. Ya estamos siendo avisados por la palabra de Dios. Y también escondernos, hermanos, implica evitar, apartarnos e incluso huir, ¿verdad?, para ser librados de la muerte. Ver más allá. Al rey David no solamente le costó ese primer hijo que murió, ustedes conocen la historia, sino una serie de depravaciones en sus hijos. Estaba Amnón creo que era el hijo primogénito, que era heredero al trono, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Amnón? Nos dice la palabra que vamos a ver para no equivocarnos. Amnón fue la persona que obligó a su hermana, a su media hermana, Tamar, abusó de ella, en otras palabras, ¿verdad? Y luego de ese acto viene su hermano, el hermano de Tamar, Absalón, y le persiguió a Amnón y le mató. Que una violación, un asesinato y varias otras desgracias que acompañó al pecado de David. No solamente soy yo el que sufre esa consecuencia, no puede ser mi descendencia también. Mucho lloró David, mucho se lamentó, Dios le perdonó el pecado, ¿verdad?, restauró su comunión espiritual, como expresa el Salmo 51, pero estaba la consecuencia. Y comió el fruto de la consecuencia, tuvo que pagar esa consecuencia, lastimosamente. Entonces, hermanos, podemos entender que
no solamente afecta lo que yo haga, no afecta solamente a mí, sino tiene mucho que ver con nuestro futuro, con nuestro destino. Y quiero que vayamos para ir concluyendo al Salmo 128. Salmo 128. Dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión, llegas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Vas a ser sobre Israel. ¿Cuál es la condición de este salmo? El que teme a Jehová, ¿verdad? El temor, ¿cómo se llama nuestra serie? El temor del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay un requisito. Sabemos que la salvación es por gracia, no depende de mí, de lo que yo haga. Pero las bendiciones requieren de obediencia. De repente escuchamos que este va a ser el año del progreso, de la prosperidad, el bienestar, esto, aquello, ¿verdad? Y lastimosamente es un engaño. En vez de proclamar la palabra de Dios, exhortando al pueblo a que se humille, que se vuelva al Señor. Es un engaño que están diciendo de que por fin va a ser el mejor año, por fin todo te va a salir bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, en vez de buscar nosotros beneficios, porque demos nosotros al Señor. ¿Qué voy a dar yo al Señor? Un corazón rendido. Voy a entregarle todas mis dificultades, voy a entregarle todas mis tentaciones, todos mis problemas, y rendirlo al Señor. No tengo otra cosa que darte, quiero despojarme de obediencia, de rendirlo a Él en obediencia. Y hermanos, la obediencia no es algo que de vuelta podamos decirlo, gracias Señor, ahora ya soy obediente, ¿verdad? Sino que es una práctica, es algo constante, es algo de día a día, el momento al momento. Amén. Que el Señor realmente, hermanos, nos ayude a poder comprender su palabra, que Él añada su sabiduría a los que realmente aman su palabra, que nos permita ver el bien, una vez que nosotros aprendamos también el temor del Señor. Quiero que cierre tus ojos, por favor. Te invito a que te pongas de pie. Quiero que agradezcamos a Dios por todo lo que Él nos dio, principalmente por la sangre de su Hijo Jesús, que significa nuestra redención, nuestra salvación, que significa nuestro crecimiento en Él, hasta que todos podamos llegar a ser como Cristo. Amén. Misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llevó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecho
pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Damos gracias, Padre bendito, primeramente por tu Hijo Jesús, en quien tenemos redención y perdón de pecado, Padre. Gracias por la luz que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Que realmente podamos alumbrar, Señor, en estas tinieblas y ser luz donde quiera que vayamos, Padre. Ayúdanos a conservarnos en santidad para ti, Señor. Que podamos prestar atención a tu palabra, Padre. Y sabemos, mi Dios, que si hemos pecado contra ti, tenemos abogado, Señor, a Cristo ante el Padre, que nos limpie de todo pecado y de toda maldad, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú haces nuevas las cosas, tú restauras mi vida, tú nos das vida y Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.